regulado cuando el organismo pone en marcha para prevenir una hemorragia cada vez que se produce una extracción vascular, un daño vascular. Y a lo que debemos agregar el mecanismo de reparación ulterior que se produce, ¿no es cierto?, a este mecanismo de hemostasia. Y ahí es donde entra lo que no considerábamos antes como los mecanismos de la fibrinólisis. Una de las cosas que tienen que tener presente es que no existe pérdida fisiológica de sangre. No inventen las cosas, no sé si ustedes van a escuchar a muchos médicos viejos decirles, no, no se preocupen, ¿no es cierto? Esa pérdida de sangre por la nariz, es por la presión, porque es la manera de equilibrar, ¿no es cierto?, la hipertensión. No existe pérdida fisiológica de sangre, excepto la menstruación en la mujer. ¿Cuáles son los protagonistas más importantes que nosotros tenemos, digamos, dentro del mecanismo de la hemostasia? Tenemos la pared vascular, que desempeña un rol muy importante. Ustedes saben que el endotelio es un verdadero órgano y que en cada uno de nuestros sistemas desempeña una función completamente diferente. Es realmente uno de los protagonistas más importantes que nosotros tenemos. Luego le siguen las plaquetas, que ustedes van a ver qué rol desempeñan con la agregación, con la adhesión, con la liberación y los problemas que se plantean cuando carecemos de las plaquetas suficientes para establecer un buen trombo primario. Los factores de la coagulación y, como les dije finalmente, los de la fibrinólisis que van a reparar el daño que se realizó. Este es el proceso por el cual se forma el trombo plaquetario. Esta es la hemostasia primaria. Ustedes saben que en primera instancia, cada vez que se provoca una extracción vascular, lo primero que va a suceder, ¿no es cierto?, es una vasoconstricción. Esa vasoconstricción dura segundos, nada más, y luego va a vasodilatarse, digamos, ese capilar. Esos segundos son suficientes como para provocar un éxtasis y favorecer que las plaquetas se adhieran a los labios de la herida, que en instantes proporciona una hemostasia temporal. Y acá les quiero mostrar cómo es la hemostasia primaria en estos pacientes. Se provoca la extracción vascular, queda denudado el endotelio de un vaso. Las plaquetas, que tienen unos antígenos en la superficie, que ustedes pueden ver estas bolitas, son antígenos que tienen, y esos antígenos van a hacer que el endotelio que queda denudado libere el factor de von Willebrand, y ese factor de von Willebrand es el que va a encadenar a esas plaquetas por esos antígenos que tienen en la superficie. Ese antígeno se llama antígeno, es una glicoproteína, es 1B, es uno de los antígenos que tienen en la superficie, las plaquetas, y que tiene un rol importantísimo. Uno, porque es el que se une a las plaquetas, al factor de von Willebrand, y ancla la plaqueta al subendotelio o al tejido conectivo que ha quedado expuesto, ¿no es cierto?, al quedar denudado el endotelio. Es importante, ¿no es cierto?, para la unión, ustedes pueden ver cómo se une esa plaqueta al endotelio cuando tiene el factor de von Willebrand. Pero además, ustedes van a ver pasado mañana cómo esta glicoproteína 1B desempeña un rol importante en las plaquetas, en los problemas congénitos de la trombocitopatía. Existe una enfermedad que se llama Bernard-Soulier, que es unas plaquetas gigantes que carecen de estos antígenos en la superficie y por ende no va a poder adherirse, porque es el elemento importante para el anclaje de las plaquetas al factor de von Willebrand, y estos pacientes van a sangrar espontáneamente, y muchas veces hay que investigarlo en los pacientes que tienen petequias, equimosis espontánea. Una vez que las plaquetas se han adherido, se produce, este es lo que se llama adhesividad de las plaquetas, en la que interviene la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand. Luego está la agregación plaquetaria. Una vez que se han adherido estas plaquetas a los vasos, se produce una liberación de ADP, de tromboxano A2, de serotonina, de factores de la coagulación que tienen las plaquetas, y se va a provocar lo que se llama agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, como ustedes pueden ver, es la unión entre las plaquetas entre sí, en las que interviene también el factor de von Willebrand y también interviene el fibrinógeno y la fibronectina. Esto es lo que se llama tapón hemostático primario, que se provoca en segundos, uno por la vasoconstricción y segundo por la
la adhesión y agregación de las plaquetas a los labios de la herida. Con eso, muchas veces se paran las hemorragias que nosotros tenemos, especialmente en los actos quirúrgicos, se tapan los pequeños microcapilares y cuando falla alguno de estos problemas, entonces nosotros tenemos acá lo que se llama hemorragia en napa en los procesos quirúrgicos. Luego que se ha producido, digamos, esta adhesión del trombo plaquetario, nosotros tenemos que luego se adhiere la fibrina, los glóbulos rojos, y esto es lo que va a formar la hemostasia secundaria, que es la que forma el verdadero coágulo, que luego con el factor 13 va a provocar la retracción de estas fibras elásticas y va a provocar la retracción del coágulo. Y va a cerrar definitivamente la herida que nosotros tenemos en estos pacientes. O sea, hemostasia primaria es vascular y plaquetaria. Hemorragia secundaria intervienen los factores de coagulación que se liberan a nivel de la herida. Entonces, resumiendo, tenemos que la adhesión plaquetaria es lo que prima, sigue la liberación de los elementos, el ADP, el tromboxano, la serotonina, y luego viene la agregación plaquetaria. Eso es la hemostasia primaria. Entonces, existen una serie de factores que intervienen, ¿no es cierto?, y que son necesarios, que yo se los mencioné en la medida que íbamos describiendo el proceso, que es la glicoproteína 1B, el factor de von Willebrand, la liberación de los gránulos de las plaquetas, y la glicoproteína 2B3A, que es otro antígeno que tienen en la superficie y que va a permitir que se adhiera el fibrinógeno a las plaquetas. La ausencia de esta glicoproteína es la que va a provocar la enfermedad congénita que se llama enfermedad de Glanzmann. Entonces, cuando tenemos una enfermedad de Glanzmann, no se provoca la agregación de las plaquetas entre sí. Cuando hay un déficit de glicoproteína 1B, vamos a tener la enfermedad de Bernard-Soulier o de plaquetas gigantes. Yo les dije que el endotelio desempeña un rol importantísimo y tiene una actividad procoagulante y una actividad anticoagulante. Dependiendo de las circunstancias y las necesidades, el endotelio va a segregar una serie de sustancias que tienen actividad procoagulante. Una de ellas es el factor tisular que se libera en primera instancia cuando se produce una extracción vascular, es el factor procoagulante más importante que tenemos, y además el factor de von Willebrand, que son los dos más importantes que nosotros tenemos acá. Y existen una serie de sustancias anticoagulantes que van a circunscribir que una de las razones por la cual cuando nosotros tenemos una herida o un daño endotelial, el trombo se circunscribe solamente a la herida y no sobrepasa, a pesar de que la cantidad de trombina que se libera a nivel de esos tejidos es suficiente para coagular los 5 litros de sangre que nosotros tenemos en nuestro organismo. Existen una serie de actividades anticoagulantes del endotelio y del plasma que circunscribe solamente al lugar donde se afectó, donde se produjo la herida, el problema de la hemostasia. Y entonces acá tenemos todos los factores que intervienen, ¿no es cierto?, en la parte de las plaquetas. La PGI2, que ustedes habrán escuchado, digamos, en fisiología, que libera el endotelio y el óxido nítrico, son dos potentes vasodilatadores, y además la PGI2 es el más potente de todos los antiagregantes plaquetarios que nosotros conocemos. Después está el paransulfato, ¿no es cierto?, que actúa evitando la coagulación, y la PGI2, ¿no es cierto?, están otros factores, ¿no es cierto?, que se liberan a nivel de los tejidos, que los vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que van a tener un efecto inhibidor del mecanismo de coagulación, como la activación de la trombomodulina, del paransulfato, el inhibidor del mecanismo extrínseco y la TPA. Este es una sustancia que se utiliza en la actualidad en la clínica por bioingeniería, se ha producido, y es el que destruye trombos cuando tenemos accidentes cerebrovasculares o cuando tenemos accidentes coronarios o en arterias periféricas. El diagnóstico de los desórdenes hemorrágicos se basa en un razonamiento fisiológico y en un razonamiento probabilístico, ¿cierto? Y entonces quiero recordarles cuáles son todos los factores de la coagulación, que quizás sean muchos más de los que ustedes tienen registrados en sus libros, ¿cierto? Y que se van numerando hasta el factor 13, se numeraban, digamos, por una convención internacional. Y luego se agregaron una serie de otros factores, ¿no es cierto?, que también contribuyen